Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 17. Busca en su Biblia Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dígalo fuerte, por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana queremos disponer este tiempo para escuchar tu palabra. Señor, te damos gracias por darnos una vez más la oportunidad de reunirnos en casa, en la iglesia, como familia, para escuchar tu verdad, Señor. Creemos que la Escritura contiene la verdad completa que necesita nuestro corazón y nuestra alma. Háblanos hoy, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, con plena atención, con temor y temblor, como dice tu palabra, ante tu presencia y ante la revelación que nos da la Sagrada Escritura, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, esté muy concentrado, hermano, no se deje distraer. El título del mensaje hoy es ¿qué significa la Reforma Protestante? Porque a veces, sí, sabemos que se celebra el mes de la Biblia en octubre, sabemos que es por la Reforma, pero ¿qué es eso de la Reforma? ¿Por qué algunos hermanos dicen que son reformados? Se identifican como reformados. ¿Qué es eso de la Reforma Protestante? Nunca me han explicado esto. Bueno, hoy es el día para que puedas comprender, entender con claridad lo que significa la Reforma Protestante. Y como introducción, lo primero que quiero decirte es, o hablarte acerca de la importancia de conocer nuestras raíces. ¿De conocer qué? Nuestras raíces. Así como todo buen ciudadano debe conocer su historia patria, debe conocer la historia de su país para comprender su idiosincrasia, su entorno cultural, social. De esa misma manera, un cristiano, escuche esto, hermano, un cristiano debe estudiar los orígenes de las doctrinas que cree. Usted no puede aceptar simplemente ciertas enseñanzas sin investigar, sin estudiar, sin saber de dónde se originan esas doctrinas. Lo lógico, lo racional, lo inteligente debería ser saber defender lo que yo creo, explicar por qué yo creo de cierta manera ciertas doctrinas de la Biblia. Entonces, para ese propósito de conocer las doctrinas de la Reforma Protestante, es importante conocer la historia del pensamiento cristiano, la historia de dónde viene ese concepto de la Reforma. Para esto quiero hacerle una lectura del contexto histórico de la Reforma, muy rápida. Se la voy a hacer bien rápida. Ponga mucha atención esta breve lectura para que nos ubiquemos en el contexto histórico. Dice así, ponga mucha atención. Los primeros siglos de la iglesia marcan una edad de suprema importancia, pues en este tiempo
se originan las primeras escuelas de pensamiento cristiano. Y la mayor parte de corrientes doctrinales que hasta el día de hoy permanecen, entre ellas el gnosticismo, el cristianismo judaizante y las diferentes doctrinas concernientes a Jesucristo y a la salvación. A este primer periodo de tiempo de la iglesia se le conoce como la edad patrística. ¿La edad qué? Patrística. Por eso se habla de los padres de la iglesia. No se refiere a los apóstoles, sino a los que siguieron las enseñanzas de los apóstoles. Se les llamó los padres de la iglesia. Algunos de los principales pensadores y apologistas de esta época fueron Clemente de Alejandría, Orígenes, que usaron el método alegórico para interpretar la Biblia, otro llamado Teodoro, otro llamado Juan Crisóstomo, aplicaron el método gramático histórico. También apareció un señor llamado Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan, y Justino Mártir, que fue un filósofo que se convirtió al cristianismo y fue defensor de la fe. Estamos hablando del primer siglo de la iglesia cristiana. Ya para el final del siglo IV y los primeros años del siglo V, aparece un señor llamado San Agustín. ¿Ha escuchado hablar de San Agustín? Fue el último de los padres de la antigüedad y el que puso el fundamento de la teología medieval. Agustín es el único padre que continúa siendo hoy autoridad espiritual tanto para católicos como para protestantes. Uno de sus principales opositores fue un señor llamado Pelagio, quien reaccionó violentamente contra las doctrinas de la gracia. Luego se fue contra Celestio, discípulo de Pelagio, con el que Agustín libró la mayor parte de la controversia doctrinal. A pesar del oscurantismo de la Edad Media, Dios siempre preservó su remanente, su iglesia. Hubo una época en la historia que se llamó el oscurantismo, una época en que la iglesia entró como en 1000 años de oscuridad, donde la iglesia no tenía acceso a las escrituras. Solamente los eruditos, los teólogos, los sacerdotes tenían acceso al estudio de las sagradas escrituras. Por eso la iglesia católica con el tiempo comenzó a manipular ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas y a enredar y a envolver, a confundir a los miembros de la iglesia. A pesar del oscurantismo de la Edad Media, Dios siempre preservó su remanente. A este hecho se deben los varios intentos de reforma antes del siglo XVI. La reforma iniciada por Martín Lutero y seguida por Juan Calvino y Ulrich Zwinglio fue de grande impacto espiritual y social en toda Europa. La doctrina central, escuche esto, la doctrina central de la reforma protestante fue la justificación por la fe. La justificación, ¿por qué? Por la fe. Y esta doctrina de la justificación por la fe fue un ataque directo contra la doctrina medieval de los méritos del hombre, que era lo que enseñaba la Iglesia Católica, que la salvación se podía lograr de la única manera que se podía obtener salvación era por medio de las obras, de las buenas obras. Los reformadores enfatizaron el hecho de que el hombre se salva por la fe y no por las obras. Mostraron que la salvación depende de la obra de Dios y no de la obra del hombre. Afirmaron por la autoridad de las Escrituras que Dios es soberano sobre todas las cosas, aún sobre el libre albedrío del hombre. La soberanía de Dios está aún por encima del libre albedrío del hombre. Uno de los primeros mártires de la Reforma fue el clérigo escocés Patrick Hamilton, amigo personal de Lutero y Melanchthon.
Aprendió de ello las doctrinas reformadas y la enseñó a sus compatriotas. Este señor, Patrick Hamilton, fue quemado vivo por órdenes de un obispo católico en la ciudad de San Andrés el 28 de febrero de 1528, cuando contaba con solo 24 años de edad. Uno de los opositores de las doctrinas reformadas fue Jacobo Arminio, un señor llamado Jacobo Arminio, que fue un teólogo holandés quien quien retomó algunas de las doctrinas de Pelagio, de este señor mucho antes de él. Tomó algunas doctrinas de Pelagio, haciendo depender la salvación de los méritos del hombre, y defendió el libre albedrío, limitando de esta manera la soberanía absoluta de Dios. Esta es la línea teológica conocida como arminianismo. No sé si usted lo ha escuchado mentar, lo ha escuchado nombrar, arminianismo, a la cual pertenecen el 90% de las denominaciones en Latinoamérica. Esta es una razón por la cual muchos, por ignorancia, malinterpretan o estigmatizan a quienes sustentan las doctrinas reformadas en nuestro medio. La doctrina reformada es la doctrina histórica del cristianismo y es apostólica, cristocéntrica y bibliocéntrica. Hasta allí termina la lectura de esta investigación histórica, del contexto histórico de la Reforma. Mis hermanos, Lutero redescubrió una de las doctrinas cardinales de la gracia, de las doctrinas más importantes de la gracia, que ya Dios le había revelado inicialmente al apóstol Pablo. ¿Cuál es esta doctrina? La justificación por la fe. No es que Lutero se la inventó en 1517, no. Él, siendo un monje católico encerrado en un monasterio, deseando encontrar la verdad de Dios, Dios lo ilumina y redescubre estas doctrinas tan importantes de la gracia, principalmente la justificación por la fe. Entonces la Reforma tuvo un impacto liberador. Recordemos que el punto cardinal de la Reforma fue la liberación de la conciencia culpable a través de la justificación por la fe. El punto central de la Reforma se llama la justificación por la fe. Y es una doctrina muy importante del Evangelio, la cual ha sido olvidada en la gran mayoría de iglesias de nuestra generación actual. ¿Por qué es importante, mis hermanos, volver a las doctrinas básicas de la Reforma protestante? ¿Por qué es importante volver a esto, volver a estudiar, investigar, aprender? Mis hermanos, sencillamente por una razón. Porque hoy en día hay mucha confusión doctrinal. Hay mucha confusión doctrinal. ¿Y por qué hay tanta confusión doctrinal? ¿Por qué? Porque estas personas que enseñan falsas doctrinas, que confunden a la gente, no han seguido el legado de estos hombres de Dios, como Lutero, como Calvino, como Juan Knox, como Zwinglio. Porque el problema que tenemos hoy, hermanos, es que hoy en día cualquier persona se autonombra pastor, una persona indocta, sin preparación, un neófito. Ve en la oportunidad, ve en la forma de establecer una iglesia la oportunidad de hacer un negocio. Porque, los diezmitos y las ofrendas son de gran bendición. Para el que cree que se puede enriquecer a costa del evangelio. Entonces cualquier persona sin preparación teológica
neófito, interpreta las escrituras a su antojo sin tener en cuenta cientos de años de investigación teológica, cientos de años de estudio profundo de estos teólogos eruditos que dedicaron sus vidas enteras a escudriñar las escrituras de manera responsable y que se apoyaron en una correcta hermenéutica y en una correcta exégesis histórico-gramatical. No interpretaron la Biblia a su antojo. Por eso es que hay tanta proliferación de pseudoiglesias hoy en día, supuestamente cristianas, iglesias supuestamente que se hacen llamar cristianas porque ponen un aviso en la calle diciendo iglesia cristiana. Pero usted entra allí y realmente no enseñan la Biblia de manera bíblica. Enseñan falsas doctrinas. Hay mucha proliferación de iglesias hoy en día. Cualquier persona sin preparación alquila un local, pone un aviso en la calle y dice que es una iglesia, entonces comienza a reunir gente y comienza a interpretar mal la Biblia y finalmente la gente termina creyendo falsas doctrinas. Mis hermanos, los reformadores expusieron la doctrina de una forma muy clara. Si usted investiga la teología de estos reformadores, usted puede notar la claridad, la coherencia, la precisión y la bendición que es para todo creyente genuino bíblico estudiar las doctrinas reformadas. Es impresionante ver, por ejemplo, que Juan Calvino a los 20 años de edad, imagínese usted, tenía solo 20 años de edad y era docto, era intelectual, doctor en teología, y escribió una obra clásica llamada La institución de la religión cristiana a los 20 años de edad, la cual es una obra magistral como de 3 tomos súper gruesos. Yo creo que estudiando eso se le va un año completo. Juan Calvino, usado por Dios, un hombre de Dios, dedicado a estudiar las escrituras. Entonces, los que desean servir a Dios, los que desean servir al Señor enseñando, predicando su palabra de manera bíblica, necesitan estudiar, necesitan prepararse profundamente a través de estos materiales de investigación teológica que los reformadores ya dejaron para nosotros. No hay nada más que inventar, no hay nada más que redescubrir, ya todo está escrito, estudiado, analizado, determinado. Las doctrinas reformadas son una bendición para nuestras vidas. ¿Por qué los que nos identificamos como reformados decimos que somos reformados? Porque nos acogemos y nos identificamos con las doctrinas de la Reforma. No somos reformados en la liturgia, porque los que son reformados en extremo solo cantan himnos, no permiten otros instrumentos más que un piano, una guitarra, no hay un grupo de alabanza, no se cantan canciones modernas. Hay una estructura muy rígida en ciertas cosas del protocolo y de la liturgia del culto, pero sí somos reformados en la doctrina, porque creemos en las doctrinas básicas de la Reforma, las doctrinas de la gracia, como la justificación por la fe. Las enseñanzas modernas, escuche esto, las enseñanzas de hoy en día que escuchamos en la gran mayoría de las iglesias supuestamente cristianas, donde no enseñan doctrinas reformadas, son antropocéntricas.
son iglesias antropocéntricas. ¿Por qué? Porque están centradas en una enseñanza acerca de motivación, de desarrollo personal, de éxito, de prosperidad del individuo. Cómo ser más exitoso. 3 claves, 3 pasos para alcanzar tus metas, tus sueños y tu realización personal. Eso es lo que se enseña en la gran mayoría de las iglesias hoy en día. Pero no solucionan el mayor problema espiritual que tiene el hombre que está sin Cristo. Y es la liberación de la conciencia culpable acerca del pecado. Una persona puede estar muy motivada, puede ser muy exitoso, puede tener mucho desarrollo personal, pero aún así siente un vacío en su alma y en su corazón. Porque ese vacío es la respuesta, es la evidencia de que esa persona sigue practicando el pecado y no lo puede dejar en sus propias fuerzas. Y trata de acercarse a Dios en sus medios, bajo su propio razonamiento, bajo su propio conocimiento, pero sigue habiendo un vacío en su alma, se sigue sintiendo culpable, se sigue sintiendo con crisis existencial. Entonces, la motivación y el desarrollo personal no son suficientes. Necesitas que Dios intervenga en la vida de esa persona. ¿Y cómo puede una persona acercarse a Dios? Por medio de Cristo. ¿Y cómo puede conocer a Cristo? Por medio de la fe. Por eso necesitamos entender, conocer y profundizar las doctrinas de la Reforma, como la justificación por la fe. Es lo único que nos puede liberar de ese peso. Entonces, repito, el punto principal de la Reforma es la liberación de la conciencia culpable, cómo ser libres de la culpa y de la culpa existencial, de encontrarle también sentido y propósito a la vida. Una de las doctrinas también importantes de la Reforma protestante es la soberanía de Dios. Cuando tú entiendes y comprendes la soberanía de Dios, que Dios está en control de todo, tú aprendes a descansar en el Señor, a confiar en el Señor. Venga lo que venga, descansas en Él, reposas en Él, porque entiendes que Dios es soberano y tú no dependes de las circunstancias, dependes del poder de Dios, de la soberanía de Dios. Y referente a Lutero, que fue el reformador principal en 1517, en medio de esa angustia que él tenía de encontrar paz interior en su alma, de sentirse aceptado por Dios, de sentirse justificado delante de Dios, porque él solamente sentía el peso de su pecado. Él quería ser santo para Dios, pero no hallaba la forma de lograrlo, porque estaba intentando lograrlo era a través de su esfuerzo personal. Y sabemos que nunca lo vamos a poder lograr en nuestras propias fuerzas, sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Entonces tal era la desesperación de Lutero, que se encerró en un monasterio y este hombre se latigaba fuertemente, tratando de expulsar de él su pecado y poder agradar a Dios. Creía que latigándose, que sufriendo, que castigándose físicamente podía agradar a Dios. Y lo hacía precisamente, hermanos, por la falta de entendimiento. La falta de entendimiento ¿en qué? En entender que la justicia ante Dios, que nos podemos ver justos delante de Dios, no es por medio de las obras, es por medio de la fe en Cristo. Dígame. Es la única manera, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Es el único que nos puede
dar acceso a la presencia de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Cristo, cuando conocemos a Cristo, cuando amamos a Cristo, cuando entendemos la obra que hizo Cristo en la cruz y nos acogemos a esa obra y creemos en Él y nos apegamos a Él, solo por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz tenemos acceso al Padre. Y todo eso es porque nos lo ganamos, porque lo merecemos, porque lo logramos en nuestros propios medios. No hicimos nada, ni nunca podremos hacer nada para ganarnos el favor de Dios, ni la salvación, mucho menos. Entonces es muy lamentable, hermanos, que hoy en día la justificación por la fe, esta doctrina tan importante, pues brilla por su ausencia en muchas iglesias, en muchos púlpitos cristianos. Y lo que hacen es enseñar un mensaje de condenación, de opresión, con una serie de legalismos y de condicionamientos religiosos para que la gente marche y haga lo que tiene que hacer y obedezca a Dios y se gane su salvación por medio de su obediencia, lo cual es completamente antibíblico. La obediencia a Dios es resultado de la salvación. La obediencia a Dios no es para yo ganarme la salvación, porque nunca podrás obedecer perfectamente toda la ley de Dios, nunca, jamás. Dice la Escritura que cuando desobedecemos tan solo un mandamiento de los 610 mandamientos de la ley judía, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo podremos lograr obedecer plenamente toda la ley de Dios? Jamás. Por eso llega Cristo y soluciona el problema. Dios mismo haciéndose hombre en medio de nosotros y muere por los pecadores, siendo justo, muere por los pecadores en la cruz, tomando nuestro lugar. Es nuestro sustituto y por eso Él nos justifica delante de Dios cuando creemos en Él. Mis hermanos, solo el hombre puede liberarse de la conciencia culpable, entendiendo la doctrina de la justificación por la fe, de tener acceso libre y directo ante Dios por medio de Cristo. Esa doctrina es lo que nos hace a nosotros diferentes del sistema religioso tradicional, tanto del sistema católico romano como del sistema evangélico arminiano legalista, que enseña un sistema religioso opresor. Y estas personas, estas iglesias no comprenden ni valoran las doctrinas básicas de la Reforma. Cuando Lutero entendió esta doctrina, sus ojos fueron abiertos. Su mente fue iluminada. Él entendió que el hombre no se puede salvar a sí mismo. No puede. La religión no puede salvar a nadie. El único medio, el único camino de salvación es creyendo por medio de la fe en Cristo. No hay ningún mérito que el hombre pueda hacer ante Dios para ser liberado de la culpabilidad y la condenación. La única manera es entender esta doctrina. Entonces, ¿qué significa la justificación por la fe? ¿Cómo lo puede usted explicar si alguien le llega a preguntar? Venga, hermano, explíqueme eso. ¿Qué es eso de la justificación por la fe? Llevo 30 años en una iglesia supuestamente cristiana y nunca me han enseñado eso. Entonces dígale, bueno, hermano, lo invito a la iglesia. Porque en Roca, en la iglesia bautista Roca, sí enseñamos la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Escuche esto. Es el hecho legal. Es el hecho legal, porque legalmente tú y yo hemos sido declarados culpables por nuestro pecado delante de Dios. Todos los hombres están destituidos delante de Dios a causa de su pecado. No hay justo ni uno solo.
sobre la tierra, que pueda presentarse en su propia justicia delante de Dios y decir, Señor, yo merezco la salvación porque yo soy perfecto, soy justo, soy bueno, nunca peco. Nadie puede decir eso. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, del acceso a la presencia de Dios. Entonces, legalmente, ¿qué merece el hombre? El infierno, condenación eterna. Eso es lo que merecemos todos, legalmente, porque legalmente somos culpables. Pero también legalmente, Cristo, como nuestro defensor, nuestro abogado, viene así un trabajo maravilloso, perfecto, completo, como dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14, no recuerdo bien la cita, creo que es esa, que dice que con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, Cristo nos hizo perfectos delante de Dios. Acuérdese que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que ofrecer continuamente, cada año, ofrendas a Dios por la propiciación de los pecados del pueblo. Tenía que pagar el pueblo un tributo a Dios, un sacrificio, y matar unos corderitos, levantar ofrenda. Pero Cristo, cuando vino, dice la escritura, con una sola ofrenda, una sola vez Él tuvo que morir. Fue tan completa, tan perfecta su muerte en la cruz, que fue una sola vez. No tiene que venir a morir cada año por nosotros. Y con esa sola ofrenda nos hizo perfectos delante del Padre, completos. Nos exonera de la culpabilidad, nos exonera de la condenación con base en el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Y por qué hoy en día hay tanta oposición de ciertas iglesias a esta doctrina de la justificación por la fe? Porque todo es por mérito hoy en día. Y esta es una doctrina que derrumba los méritos del hombre ante Dios. Todas las cargas religiosas se caen, todo el peso religioso se cae. Tú no tienes que ganarte tu salvación, ni la tienes que mantener, porque ni lo uno ni lo otro lo puedes hacer. Cristo la ganó para ti y Cristo te va a mantener hasta el día de su regreso. Ahora, cuando fallamos, cuando nos enfriamos espiritualmente y pecamos por descuido espiritual, ¿qué hace nuestro Padre amoroso? Nos disciplina, nos corrige y nos da pao a través de circunstancias difíciles. Y nos muestra que estamos fallando, que estamos equivocándonos, y nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama, pero nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a dejar tirados. Ah, ¿pecaste? Entonces no valoras la salvación que te di, entonces vete al infierno. No, porque entonces, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? El Padre hace valer el sacrificio de Cristo en la cruz y cuida a su pueblo, y cuida a su rebaño, y cuida a su iglesia. El que comenzó la buena obra, que la terminará hasta el final, hasta el que el Señor regrese por nosotros. Esa es la doctrina de la preservación de los santos, otra doctrina importante de la Reforma Protestante. Vamos a hacer una lectura bíblica acerca de la justificación por la fe. En Romanos capítulo 5. No voy a explicar versículo por versículo de manera expositiva. Solamente quiero tomar de la lectura de manera global 3 puntos claves. Ponga mucha atención a la lectura. Romanos capítulo 5. Versículo 1 al 11, por favor, búsquelo allí en su Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11.
Dice la Escritura, justificados pues por la fe. Mire que esta doctrina es bíblica, no nos la estamos inventando. Está en la palabra de Dios, neotestamentaria, apostólica, bíblica. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de nuestras buenas obras, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada. ¿Qué tienes tú? Entrada a la presencia de Dios, a la gracia de Dios, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Por qué estamos firmes? Porque somos muy buenos y muy perfectos, no, porque Dios nos mantiene firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, es decir, añade más bendiciones. Este paquete tiene más bendiciones. Dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, cuando vienen tribulaciones, el Señor nos da fortaleza, nos da gozo, nos gloriamos en Él. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia aprueba. Es decir, la tribulación es buena. ¿Por qué? Porque nos hace más fuertes. Porque fortalece nuestro carácter, nos hace más fuertes en el Señor. No dependemos de las circunstancias, sino del poder de Dios, y aprendemos a ser pacientes. Dice, y la prueba esperanza, es decir, la esperanza de que viene algo mejor, de que Dios está en control, que Dios es soberano y que Él todo lo permite con un propósito en nuestras vidas. Y la esperanza, versículo 5, la esperanza no avergüenza. Lo que nos avergüenza es el pecado, pero la esperanza que tenemos es mayor que nuestro propio pecado. Y es esa justicia que Dios ve en nosotros por medio de Cristo. Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Diga conmigo en esta mañana, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. ¿Por qué sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón? En nuestro corazón. ¿Por qué? La Escritura lo dice al final. Porque tenemos al Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, esa es la mayor garantía, evidencia y muestra del amor de Dios en tu vida. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo, es el Espíritu de Dios dentro de ti. Por eso tienes esperanza, por eso puedes soportar las tribulaciones, gloriarte en las tribulaciones. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es decir, cuando practicábamos todavía el pecado, cuando estábamos sin Cristo, a su tiempo, en el tiempo de Dios, en el plan de Dios, en la agenda de Dios, Él vino y murió por los impíos. ¿Qué éramos tú y yo? Impíos. ¿Por qué? Porque no practicábamos la piedad. Ser impío es practicante de la impiedad, que es lo contrario de la piedad. Ser una persona piadosa es ser una persona que ama a Dios, que ama las cosas santas, las cosas buenas, las cosas de Dios. ¿Qué éramos tú y yo? Éramos impíos, y Cristo vino y murió por nosotros, tomó nuestro lugar. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, Cristo tomó tu lugar, Cristo tomó mi lugar en esa cruz.
sufriendo todo el dolor que teníamos que llevar nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué es lo que te justifica? Por medio de la fe recibes justicia. Dios te ve justo. Pero realmente lo que te hace justo es que Dios ve la sangre de Jesús en ti. Es la sangre de Jesús lo que te permite tener acceso a la presencia de Jesús, de Dios. Estás justificado en la sangre de Jesús. Por él seremos salvos de la ira. Nuevamente, recordemos que lo que debíamos nosotros recibir era la ira de Dios. Por nuestro pecado debíamos recibir, era un pago justo por ser pecadores, y era morir y ser condenados eternamente. Pero la sangre de Cristo nos justifica y nos libra de esa ira, nos salva de esa ira. Y ahora, por gracia, lo que vamos a recibir es el acceso al reino eterno de Dios. Porque si siendo enemigos, versículo 10, porque si siendo enemigos, eso era lo que éramos, impíos y enemigos de Dios, porque no amábamos a Dios. Aún así, Cristo nos reconcilió con Dios. Fuimos reconciliados con Dios. El hombre estaba peleado con Dios. El hombre estaba alejado de Dios por su muerte espiritual, por su pecado. Pero Cristo viene y produce en nosotros algo que se llama la reconciliación. Y por esa reconciliación seremos salvos por la vida de Cristo en nosotros. Y versículo 11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien también hemos recibido ahora la reconciliación. Hay tres aspectos de esta lectura que acabamos de hacer. Vamos a extraer tres beneficios de la justificación por la fe. El primero es que la justificación por la fe nos da paz para con Dios. Paz para con Dios. Porque el versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya no estamos en guerra con Dios, estamos en paz con Dios, estamos a cuentas con Dios. Ya no hay un problema de pecado que nos separe con Dios, porque Dios nos ve a través de Cristo, a través de la justicia de Cristo, y porque hemos confiado en esa justicia de Cristo, tenemos paz para con Dios. Segundo beneficio de la justificación por la fe, el perdón de nuestros pecados. Todos nuestros pecados son perdonados. Dios nos ve en Cristo como si nunca hubiéramos pecado, completamente inocentes, como un cordero inocente. Todo nuestro pecado fue perdonado y echado al mar, a las profundidades del mar. Y Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. El versículo 9 dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, ya no tendremos que pagar castigo ni condenación por nuestro pecado. Y punto número 3. Tercer beneficio de la justificación por la fe. La justificación por la fe nos da esperanza de la gloria de Dios. Leamos nuevamente el versículo 3. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice esperanza? Esperanza viene de esperar algo, algo que estamos esperando con gran expectativa, que va a llegar. ¿Qué estamos tú y yo esperando? Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Estamos esperando la salvación eterna. Posicionalmente ya somos salvos, somos hijos de Dios, hemos sido aceptados por nuestro Padre, ya tenemos una salvación posicional y legalmente hablando delante de Dios. Pero ¿cuándo se va a efectuar de manera total y real, literal, esa salvación? Cuando Cristo venga por su iglesia y reinemos con Él por la eternidad. ¿Qué estamos esperando? Que el Señor venga pronto por su iglesia, por su pueblo. Nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ayude mientras estemos esperando, mientras estamos orando, mientras le estamos sirviendo, mientras estamos en la búsqueda de Él, soportando pruebas, soportando aflicciones, soportando dolor. Pero el Espíritu Santo vuelve y nos fortalece, vuelve y nos anima. ¿Por qué? Porque no perdemos de vista la esperanza que tenemos en nuestro corazón de que un día el Señor nos va a llevar con Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La esperanza de la gloria de Dios. Un día vamos a ver literalmente con nuestros ojos la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Esa debe ser tu esperanza. No te enfoques en la prueba, no te enfoques en la tribulación. Enfócate en tu esperanza, en esa salvación que el Señor te ha prometido. Mira esos 3 beneficios tan maravillosos de la justificación por la fe. Por eso es importante estudiar, conocer, profundizar, amar e identificarnos con las doctrinas reformadas, como la soberanía de Dios, la preservación de los santos, la expiación limitada, la justificación por la fe. Son 5 doctrinas básicas. Y la justicia por la fe, la justificación por la fe, nos da paz para con Dios, perdona nuestros pecados y tenemos esperanza de la gloria de Dios. Mis hermanos, conclusión. Mediante la fe en Jesucristo somos justificados ante Dios. Tenemos reconciliación, tenemos paz para con Dios. Tenemos esperanza en medio de las pruebas, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos da fuerzas para tener victoria sobre el pecado. Amén.